¿Y crees que el pueblo de Venezuela va a aceptar resignado el fraude? O sea, ¿cómo amanece Venezuela el 21 de Venezuela mayo? amanece protestando todos los días. En Venezuela hay protestas, más de 30 protestas diarias de la gente que no tiene cómo comer, de la gente que no tiene medicina, de la gente que no tiene seguridad. Hoy hablaba hace rato con María Corina Machado y me dice, conmovida, porque está conmovida, me decía, por lo que he visto, que fue más o menos lo que yo vi en el recorrido de esos 1000 kilómetros cuando hice mi fuga. Pero me dice María Corina que ella que está allá, que constata diariamente la tragedia humana, la catástrofe humanitaria en Venezuela, no deja de conmoverse. Y ojalá que ni a ella, ni a mí, ni a muchos venezolanos Dios nos quite la sensibilidad social frente a esta tragedia. Entonces, ese pueblo está, por supuesto, en protesta colectiva. ¿Se va a levantar? Yo estoy seguro que el pueblo se va a levantar y que va a haber una junta de los que estamos afuera, que va a ser una gran tromba, el exilio, que algún día a lo mejor regresaremos a Venezuela, o a lo mejor antes de que se consagre la libertad, a terminar de hacer el gran golpe cívico con los venezolanos que están dentro del territorio nacional. Los venezolanos no van a aceptar, no se van a resignar a este nuevo fraude, y la comunidad internacional, salvo Evo Morales o el apoyo tibio de Nicaragua, y por supuesto los reyes de Cuba, que son los más interesados en que Maduro siga en el poder, porque necesitan seguirle chupando el petróleo a Venezuela. Bueno, es fantástico recibirte esta noche aquí en el programa. Insisto en que eres un político atípico, porque hablas bien, pero sobre todo hablas claro, no esquivas la verdad, ¿no? Y esto le da una textura de honestidad conmovedora a tu discurso. Venezuela te necesita y tanto. Regresamos con Antonio Ledesma después de la pausa. Un aplauso para él. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos conversando esta noche con el gran Antonio Ledesma. Antonio ha dedicado su vida entera a luchar por la libertad y la democracia y no ha cesado en esa batalla. ¿Has conocido, te has reunido con el presidente Trump? No. ¿Te gustaría? Sí, sí. Nosotros cualquier puerta que podamos abrir para hablar de Venezuela. ¿Crees que él es sensible al drama venezolano? ¿Crees que Venezuela está de veras entre sus prioridades? Yo creo que el vicepresidente Mike Pence llega a Lima el viernes 14 a las 4 de la tarde, sale del aeropuerto de Lima, directamente a la residencia del embajador en Perú, a reunirse con nosotros, con los venezolanos. La primera reunión fue con ustedes. Fue una reunión de casi 40 minutos. ¿Quiénes eran nosotros, tú y quiénes más? Estaba Julio Borges, estaba el alcalde David Monaski, estaba Carlos Vecchio, en representación de Leopoldo López, y este humilde servidor. O sea, que ahora, eso demuestra eso algo, no lo hace a título personal el vicepresidente. Y recuerda que Estados Unidos tiene una política de Estado. La diferencia, por ejemplo, en el caso de Venezuela, a Estados Unidos, en que en Venezuela las instituciones dependen, o los ciudadanos están sometidos al imperio de la ley, al Estado de Derecho. En Venezuela estamos sometidos al estado de ánimo. Al estado de ánimo, a los caprichos estado de ánimo errático del dictador. Recuerdo cómo se levantaba Chávez y decía, ese edificio de quién es, expropiese, esa finca, si pasaba una carretera y veía una vaca que era gorda, esas vacas que daban leche, expropiaba la finca. Ahora esas vacas no dan leche, lo que dan es lástima, después de que expropiaron más de 5 millones de hectáreas. Esa es la tragedia de Venezuela. De allí que esta reunión con el vicepresidente tiene un mensaje muy claro. Sí, fue alentadora. Yo vi lo que le dijiste, me encantó. Ahora, si Trump te llamara y te preguntara, Antonio, entro en Venezuela, una operación relámpago, quirúrgica, extirpar el tumor, como entramos el año 89 en otra narcodictadura, la de Noriega en Panamá, ¿tú qué le dirías? Yo diría que tenía que hacer un esfuerzo, no solamente sería Estados Unidos, tenía que ser una fuerza conjunta, con el propósito humanitario, como lo dice la doctrina francesa. Nosotros le planteamos esto al presidente Macron, me correspondió a mí decirlo en su despacho en Francia. Cuéntame qué es eso de la doctrina francesa. La doctrina francesa es la que le da nacimiento al principio de injerencia o de intervención humanitaria. Digo esto porque en las redes, cuando yo hablo de injerencia humanitaria, me escriben, no es injerencia, es intervención. Y cuando pongo intervención humanitaria me dicen, no es intervención, es injerencia. O sea que uno tiene que estar complaciendo aquí todos los criterios. Sí. El concepto nace, la doctrina nace en Francia.
y nace después de una famosa batalla que hubo en 1848 en Francia, por la participación de gente que quería auxiliar a las víctimas de la guerra. Sí. Después nace la figura de los Médicos Sin Fronteras, eso nace allá. Después Sí. nace también la Cruz Roja. Y después se va insertando ese concepto en Naciones Unidas, en 1892, Sí, sí. en los protocolos de La Haya. En los acuerdos de La Haya está el concepto de la responsabilidad de proteger, que está ahora desarrollada, que está planteada, ese concepto se ha venido planteando en las Naciones Unidas. ¿Qué es la responsabilidad de proteger? Que gobiernos del mundo, cuando ven que un pueblo es víctima de una política de represión Sí. masiva, como Venezuela. Se diría un genocidio, ¿no? Exactamente, Se porque diría un Venezuela, genocidio. es que en Venezuela hay genocidios de todo tipo. Sí, sí. La gente se está martirizando. Cuando tú ves que diariamente mueren niños por desnutrición, esto no es una mentira, esto es una realidad. Sí, sí. Cuando en mi país están muriendo mujeres diariamente, 5 o 6 mujeres es el promedio, por cáncer de mama, porque no tienen acceso a quimioterapias. Cuando hay gente enferma de diálisis, cuando hay gente que no hay radiactivos, que no puede hacerse una hemodiálisis, cuando hay gente que se desmaya en su casa porque no tiene cómo comer, cuando hay gente que muere. El año pasado murieron más de 27.000 seres humanos a manos del AMPA. Sí, muertes porque violentas. el territorio está tomado por el AMPA. Sí, sí. Muere un promedio de 43 jóvenes. ¿Y por qué se van los jóvenes ahorita de Venezuela? Porque los espanta la narcotiranía. Jóvenes que lo que tienen más seguro, como dice el poeta Cadena, es un certero tiro en la cabeza. Y por eso la juventud, de cada 10 venezolanos que emigran, 7 son menores de 30 años. 6 por lo menos son profesionales. Son los estudiantes más aventajados de las universidades, que están abandonando también, porque en esas universidades no funcionan los laboratorios, no funcionan ya los comedores. Hay jóvenes que no tienen ni siquiera cómo pagar el pasaje. Esa es la tragedia. Y este señor sale ahorita otra vez en televisión a decir que va a dar unos créditos de 350.000 bolívares. Mire, demagogo, 350.000 bolívares ahorita al cambio son como 50 centavos de dólares. No es un dólar. Por eso es que hay que ver lo dañino que es el populismo. Increíble. Esa es la burundanga de los pueblos, de todos los pueblos, de la clase media, de los sectores más pobres, porque en Venezuela ya no hay clase media, sino media clase. Acabaron hasta con la clase media. Por eso yo creo que sí es necesario que cuando un pueblo es víctima de esta masacre sistemática, continua, tiene que ceder el principio de autodeterminación de los pueblos, tiene que ceder su preeminencia al principio de la intervención humanitaria. Y repito otra vez, Jaime, que no es que nosotros estemos cruzados de brazos, que la gente me diga, bueno, qué bien que Lenin está en Miami ahorita con Jaime Bailey. No, yo salí de Venezuela no a hacer turismo. Yo no tengo que dar más demostraciones de coraje y de valor. No tengo que dar más testimonios de mi voluntad de lucha. A mí me tuvieron preso más de 1000 días. Una sola audiencia. Pidieron para mí 26 años de cárcel. Increíble. Y si no me fugaba, si no recuperaba mi libertad, mi destino iba a ser como el de Óscar Pérez, o como el de cualquiera de esos venezolanos que son víctimas de estas cacerías. Seguro. ¿Y qué edad tienes tú ahora, Antonio? Cumplo el próximo 1 de mayo 63. 63. 63. Está usted joven. Bueno, Missy tiene muy buena mano. Lo mejor está por venir. Ahora, mira, yo estoy de acuerdo contigo en que cuando un país es víctima de un genocidio, los países vecinos, cercanos de la región, tienen el imperativo moral de auxiliarlo, ¿no? Yo se lo he dicho a los presidentes, claramente. Se lo dije ahora al presidente Varela, con quien conversé, se lo dije al presidente Macri, se lo dije al presidente Piñera, por ejemplo. Mire, si el duque de Luxemburgo, si el presidente Macron, si el presidente Rajoy, si la primera de la canciller de Alemania, la primer ministro de Inglaterra, todos los gobiernos de la Unión Europea han dictado sanciones, no a Venezuela, porque eso hay que aclarárselo. Y siempre nos preguntaban eso, nos preguntaba el presidente del Senado de Francia, pero bueno, ¿ustedes no creen que eso perjudica al pueblo? No, eso perjudica al bolsillo de los terroristas y los narcotraficantes y de los corruptos que han saqueado el erario público. Si ellos han dictado sanciones allende los mares, porque eso está lejísimo de Venezuela, Sí, sí.
Bueno, con mayor razón tienen que hacerlo nuestros hermanos latinoamericanos. Claro. Nosotros no estamos pidiendo clemencia, estamos pidiendo que sean solidarios con nosotros, que sean consecuentes, que pasemos de la diplomacia de ballet, de la diplomacia de la retórica, a la diplomacia eficaz, a la diplomacia efectiva. Sí. Que no podemos seguir viendo cómo se asesina a un pueblo, cómo se martiriza a un pueblo con la mayor perversidad y que nos limitemos a una declaración, a una resolución de vez en cuando. No, necesitamos que nos den la bombona de oxígeno antes de que se muera Venezuela. Que no nos vayan a dar mañana una corona de flores, que la vamos a aceptar a lo mejor, o un mensaje de pésame. No, eso después no sirve para nada. Si hubiera una intervención humanitaria multilateral, vamos a suponer tropas canadienses, estadounidenses, no creo que mexicanas, porque me temo que va a ganar López Obrador, colombianas si gana el uribismo, peruanas, chilenas, argentinas. Incluso podríamos pensar en aviones de caza ingleses, franceses, españoles. Si hubiera una intervención de ese calibre, ¿habría resistencia por parte de las fuerzas militares venezolanas o la dictadura caería en pocos días? Es que los militares están también secuestrados. Yo creo que habría que liberar también a los militares venezolanos. Sí. Y en este caso, la intervención humanitaria, con todas sus implicaciones, tiene su fundamento en el tema de que hay un pueblo que está martirizado por hambre y por falta de medicina. Sí. Mandela, que es un exponente de la paz, que es un símbolo de la paz, de la lucha, de la resistencia, dijo una vez que cuando hay un pueblo donde hay gente que muere de hambre porque no hay comida, que haya niños, abuelos, mujeres u hombres que mueren por una enfermedad porque no hay medicinas, que se los condena a vivir en la ignorancia y se les permite votar. Allí, el hecho de que se permita votar no quiere decir que hay democracia. Sí. Ahí no hay libertad. En Venezuela no hay democracia, en Venezuela no hay libertad. Venezuela está secuestrada por un régimen mafioso, porque no es solo las élites militares. ¿Sabes? Estamos hablando de que un crédito que va a dar Maduro equivale a 50 centavos de dólar. Hemos dicho aquí que hay muchachos que se acuestan esta noche sin un bollo de pan. Que hay gente que se acuesta porque no tiene ni siquiera una pastillita para calmarse una tos o una enfermedad estomacal. ¿Sabes que con un dólar en este momento estas élites corruptas pueden mover 645.000 litros de gasolina con un dólar? Porque un dólar equivale más o menos a 645.000 bolívares y cada litro está por debajo de un bolívar. No. Pero eso es así, eso es surrealista. Cuando le decimos esto a los jefes de estados en el mundo, nos dicen así, se asombran, porque pudieran pensar ellos en un instante que nosotros estamos exagerando, que estamos siendo amarillistas. No, es la realidad. Esas son las grandes paradojas en un país como Venezuela, que le estamos comprando gasolina a Estados Unidos para evitar el colapso del paro técnico que hay en Venezuela, un paro del transporte técnico, porque no hay bujías, no hay caucho, no hay baterías. Eso es parte de los trueques que hay ahorita en Venezuela. Te cambio una licuadora por una correa para el radiador. Te cambio este televisor si me consigues unos cauchos. Así estamos en un país maravilloso como fue Venezuela. Por lo tanto, yo creo que esta ayuda humanitaria, que comienza por la entrega de medicamentos, de medicina, tiene que estar acompañada de una fuerza que haga posible que esas medicinas y esos alimentos puedan llegar realmente al pueblo. Claro. Porque si se lo dan al gobierno, se lo roban y terminan vendiéndolo. Tenemos que ir un segundito a la publicidad y luego seguimos disfrutando de esta brillante intervención de Antonio Ledesma. Un aplauso para él, por favor. Nos visita Antonio Ledesma y para mí, por supuesto, es un gran honor recibirlo. Antonio, esta es una pregunta quizá difícil, pero de todos los presidentes con los que te has reunido en estos últimos meses, ¿quién ha sido el más solidario, el más generoso contigo y con el drama de los venezolanos? Bueno, fíjate, cuando fuimos a Lima, yo no quiero atribuirme ese pendón, pero aprovechamos a plantear el tema de Maduro en la cumbre, donde se iba a hablar de la libertad, se iba a hablar de la democracia, y cuando me reuní con el presidente Kuczynski, yo le decía, presidente, ¿y usted no ve como una contradicción
que alguien que precisamente tiene oprimido un pueblo, que no respira libertad, que alguien que ha generado una crisis institucional, porque ha vaciado de contenido las instituciones que deberían ser autónomas y garantizar el funcionamiento del Estado, que alguien que no puede hablar de libertad y de democracia porque tiene más presos políticos que en Cuba y en Corea del Norte, venga a una cumbre donde el temario va a ser democracia, libertad y gobernabilidad. Ah, tú le sugeriste a Kuczynski que no lo invitaran. A él y a los parlamentarios. ¿Y te hicieron al diputado caso? Galarreta. Bueno, no, hicimos ese comentario y después vino la moción, vino la declaración que dio Funcionó. Conjuntamente con el diputado Lucho Galarreta, Sí. la diputado Salguedo, la diputado Chacón, Jorge del Castillo, otros parlamentarios, porque debo decir que Venezuela unió a los peruanos. Los peruanos, todos los factores políticos que ahora están en discordia en Perú, convergieron con el caso venezolano. Yo creo que ahí hubo una posición solidaria Salvo del presidente. un pedacito de la izquierda, salvo un pedacito. Bueno, gente que impermeable a la razón. Que tiene que, cuando hablan del proyecto del siglo XXI, socialismo del siglo XXI, yo, bueno, ¿qué le van a ofrecer al Perú si el Perú ya vivió lo que fue la inflación? Perú ha controlado la inflación. ¿Qué le van a ofrecer del de Venezuela? La inflación más alta del mundo, el salario más paupérrimo del mundo, la más alta tasa de criminalidad del mundo, cómo se destruye la empresa petrolera, una de las más prestigiosas del mundo, que está liquidada. Eso no lo compra la gente. Bueno, ha sido muy solidario el presidente Macri y el presidente Piñera. Sí, Yo creo que viene una etapa importante en Chile con lo que va a ser la gestión del presidente Piñera. En Europa ya no es solo España, porque allí realmente el pionero fue el presidente Rajoy, y vale la pena, hay que destacarlo. No, Rajoy se ha portado estupendamente. Muy consecuente. Y hay gente que se inquieta porque, por ejemplo, se anuncia hoy que se restablecen las relaciones con la presencia del embajador de España en Venezuela y del embajador de Venezuela en España. Eso no va a cambiar, vienen más sanciones. Eso lo hablamos con los distintos jefes de Estado en esta gira por Europa. Vienen más sanciones porque esas sanciones además van a venir acompañadas de por ejemplo, diligencias específicas de incautación de bienes, porque ya está bueno de seguir comentando esta crónica de la muerte de niños que mueren de hambre en Venezuela, de mujeres que mueren porque no tienen cómo hacerse una quimioterapia, como lo comentamos hace algunos instantes, mientras estos zánganos tienen aviones, tienen yates, tienen mansiones. Nosotros le hemos pedido, se lo pedimos directamente al presidente Mike Pence en esa reunión, se los pedimos a los presidentes con que hemos hablado en Europa y ahora en Latinoamérica. Yo de aquí voy una gira por Argentina, por Brasil y por Chile. A los que me preguntan que cómo pago, me invita el señor Vargas Llosa, la gira hacia Argentina, me invita el presidente Cardoso a la gira en Brasil, me invita a una fundación de libertad. Ah, ¿te preguntan eso? ¿Cómo pagas tus viajes? No, y por Twitter me preguntan. Casi que me preguntan cómo me desayuno. Y bueno, pero en todo caso, yo creo que es una obligación nuestra rendir cuenta, porque es necesario rendir cuenta, que la gente sepa que estamos haciendo un esfuerzo, que no se trata de un acto heroico, sino de una obligación patriótica de un ciudadano comprometido con su país. Porque Maduro insidiosamente dijo esta semana, no sé si lo viste, que Julio Borges gasta $50.000 diarios y que Julio se ha robado todo el dinero que los Estados Unidos dona a la oposición democrática venezolana. Yo creo que eso debe estar delirando más Maduro, porque está confundiendo a Julio Borges con un jeque árabe. Porque solamente un jeque árabe, de esos jeques pueden gastar un jeque chavista, ¿no? Sí, un jeque chavista. O lo confundió con esos bolirrevolucionarios que ellos han enriquecido de la noche a la mañana. Pero fíjate, el tema de las embajadas. No nos olvidemos, Jaime, que España tiene en Venezuela una población de origen español que es cercana a las 300.000 personas. Y que además hay muchos españoles que han regresado a Galicia, que han regresado a Canarias, que han regresado a Cataluña, por ejemplo, a Valencia, en España, que siguen teniendo sus vínculos con Venezuela, porque tienen allá también parientes. Así que la función de una embajada no va a modificar la posición política que ha tenido el gobierno de España. Mitzi, tú y tu hija y tu recién nacido nieto Antonio van a seguir viviendo en Madrid. No, por ahora sí, pero nuestro gran deseo es volver muy pronto a Venezuela. Nosotros vamos a reeditar la batalla. Hay una batalla que hizo el general Páez en un mes de abril como este, las queseras del medio, y allí al compás de un grito de vuelvan cara,
derrotó con 153 lanceros de Apure, de Guárico, de Barinas, a un ejército de 1.200 realistas, al grito de vuelvan caras. Al grito de vuelvan caras, los más de 4 millones de Venezuela que estamos en el exilio, vamos a retornar a nuestra patria para iniciar con los venezolanos que están allá la reconstrucción. Vamos a tener el país más lindo del mundo cuando nos liberemos de esta narcotiranía. He oído y he leído, se ha esparcido el rumor según el cual Washington vería con enorme simpatía que tú encabezaras un gobierno legítimo, democrático, de transición. ¿Tú estarías dispuesto? Yo estoy dispuesto a contribuir a liberar a Venezuela. Me cuido mucho de ese gusanito, porque creo que precisamente ese tipo de ecos candidaturales nos hizo un gran daño después del triunfo espectacular que el pueblo se dio a sí mismo en las elecciones parlamentarias del año 2015. Yo creo que ese masajeo de egos, eso de que se levantara un compañero y se viera en el espejo y mientras se rasuraba se veía con la banda presidencial. Yo he sugerido que oiga una canción de un cantante español llamado Rafael, que tiene una canción viéndose en el espejo y después también le da una patada al espejo. Yo creo que hay que darle una patada al espejo en Venezuela para que nadie más vuelva a hablar de candidatura presidencial hasta que no salgamos de la dictadura. Después veremos cómo nos arreglamos. Y cuando hay gente que me lo plantea, ¿usted va a ser candidato? Yo he dicho como una vez escuché a un mexicano, que en eso de aspiraciones y ambiciones, cuando no te toca, aunque te pongas. Sí. Y cuando te toca, aunque te quites. Sí. Yo lo digo de corazón, yo no voy a ser tan hipócrita en decir que yo no tengo aspiraciones, sí las tengo. Pero bueno, en Venezuela hay otros. De repente vamos a tener en Venezuela la primera mujer como presidenta de la República, María Corina Machado, que uno no sabe. O cualquier otro compañero. Yo en eso tengo una posición espiritualista, franca, sincera. Me voy a sentir realizado. Si soy, lo soy. Y si no, voy a contribuir. Y estoy seguro que voy a jugar un papel al lado de cualquier venezolano, mujer u hombre, que tenga la responsabilidad de dirigir los destinos del país. Gracias de corazón, querido Antonio. Gracias de corazón por tu inestimable contribución a la libertad. Eres un venezolano ejemplar. Dios te bendiga y te premie con una larga y longeva y feliz vida a ti y a mí. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias, Gracias, Jaime.